Creo que me estaban pidiendo ayuda con este problema, ¿no? A ver, ¿qué me dices? Ah, sí, sí existen dos polos completos conjugados, van a existir dos sobrepicos. ¿Cómo? Ah, ya, ya. Serían cuatro polos en total, ¿no? Serían los polos complejos. Graficas individualmente nomás el este. ¿Cómo se llama? El efecto que introduce, ¿no? Cada par de polos serían polos completos conjugados, ¿no? Y al final los sumas nomás, los sobrepicos. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, acá lo vamos a explicar mejor. Acá, acá. Ya acá supondremos lo que me estás diciendo es que va a haber dos de estos, ¿no? Entonces acá le agregas más una función de transferencia. En este caso ya aquí se aumentaría a una gráfica. Supongamos que, a ver, con eso nomás. A ver, con este cuatro. Ya, supongamos que el otro par de polos complejos conjugados va a tener ese tipo de respuesta, ¿no? Ahí supongamos. Entonces, aquí calculas otra frecuencia de resonancia, acá otro sobre pico, y al final sumas, ¿no? Como habíamos estado sumando cada gráfica, y en este caso la suma resultaría esta, acá no se ve afectado, ¿no? Inicialmente. Aquí habría un sobre pico, y acá había otro sobre pico, ¿no? Y de acá vuelves a sumar de la misma manera. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Te presentarían dos picos, pero depende de cuál sea mayor, consideras como el máximo pico, ¿no? Porque si este es menor a este, entonces el máximo pico vendría a ser este de acá. O si este es mayor a este, entonces el máximo pico tendría acá y la frecuencia de resonancia sería esa de acá también. Se habría dos frecuencias de resonancia, pero la frecuencia de resonancia la que vas a considerar es la que tiene máximo pico. ¿Se entiende o no se entiende? Es suma de señales nomás. Sumas las señales y observas, ¿no? En qué parte se van a restar. Ah, ya, se entiende. Ya, el problema que me estaban pidiendo, creo que era de su examen, ¿no ven? Si bien no recuerdo. ¿Dónde está? Es este, ¿no? Lo primero que hacemos, chicos, es analizar primero sistema por sistema. En este caso tenemos dos sistemas, ¿no? Sistema hidráulico y un sistema mecánico rotacional. Entonces, pasamos a analizar lo que es el sistema hidráulico, ¿no? Esto lo pueden hacer con el sistema hidráulico, con los sistemas hidráulicos que habíamos analizado más arriba, ¿no? Cuando hemos hecho análisis de modelado de sistemas. Estas ecuaciones las sacamos de ahí. El caudal es igual a la altura sobre la resistencia fluídica, ¿no? Y despejamos la altura. Despejamos la altura y la otra ecuación vendría de la capacitancia, ¿no? Del tanque, que sería la diferencia del caudal de entrada menos el caudal de salida, que sería nuestro caudal de salida, ¿no? Y este sería el caudal de entrada, Q, sobre la capacitancia del tanque, ¿no? De Disculpe, aquí lo Austin. que hacemos es simplemente despejar, derivamos este valor y lo evaluamos acá, ¿no? Como tenemos entrada QI y salida Q0, como estamos tratando de modelar una función de transferencia, entonces consideramos simplemente entrada y salida. Y en base a esas dos hallamos la función de transferencia, que en este caso sería esa de acá. Esta sería nuestra función de transferencia para el primer sistema, ¿no? Ahora, ya tendríamos la salida hasta ahí, sería Q0. Q0 está en función de la entrada, que sería QI. Ahora, lo que pasamos a hacer es analizar esta parte, ¿no? Cómo estos dos sistemas se relacionan, cómo se relacionarían, ¿no? Mediante ecuaciones. Pero antes de hacer eso, vamos a pasar a plantear las ecuaciones para el sistema rotacional. Para el sistema rotacional, como habíamos hecho el anterior, igual, a ver, recién tan su nombre. Ya, planteamos las ecuaciones, sigue notando nombre.
Sí, chicos, no tiene que haber prueba. No, no estoy grabando. ¿Qué estaba diciendo? Q0, sí, ya me olvidé. Sí, estábamos planteando las ecuaciones para el sistema rotacional, ¿no? En este caso, esta sería por la segunda ley de Newton, ¿no? Que hay un torque. Supongo que este torque es generado por el fluido que cae en el disco, ¿no? O eso les ha dicho el Inge, o asuman este torque como una entrada individual, eso no entendí bien. ¿Qué les dijo el Inge, chicos? ¿Nadie? Ya, es el torque por el fluido, ¿no? Está bien, entonces. Yo pensé que era un torque individual, casi le tiro como una entrada. Ya. Entonces planteamos las ecuaciones, ¿no? Por la segunda ley de Newton, entonces este torque va a ejercer una fuerza en este sentido y para esto se va a poner la fuerza, el torque que tiene el amortiguador, ¿no? El amortiguador B. Y esto simplemente resultaría igual a la masa inercial por la derivada de la velocidad con la que va a girar este disco. De aquí lo que hacemos es hallar la relación también que existe, ¿no? Porque aquí creo que había un efecto, ¿no? Este amortiguamiento no estaba junto con ¿cómo se llama esto? Con el resorte, ¿no? Aquí había un pequeño efecto que se introducía. De ese efecto, entonces igual planteamos, ¿no? Los efectos que tienen este torque, cómo esto estaría cómo esto se opone a este torque, ¿no? Que iría en este lado. Y como este también se va a oponer a este mismo torque, entonces iría a este lado, ¿no? Considerando esos dos sentidos, la ecuación que resulta de eso vendría a ser esto: el torque que tiene B menos el torque que tiene ¿cómo se llama esto? El resorte, ¿no? Y el resultado de esto sería el efecto que introduce el coeficiente de el coeficiente de amortiguación y por la velocidad. Y acá lo que hacemos es simplemente despejar, ¿no? El torque B, porque ese es el que necesitamos para la primera ecuación que hemos planteado, para esta. Despejamos eso y lo reemplazamos y lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? Y por último, este torque K se puede expresar también como la derivada del mismo torque del resorte respecto al tiempo, y esto vendría a ser al K por B doble, ¿no? Que sería la velocidad angular, o simplemente, si reemplazáramos acá, sería K por el desplazamiento angular, ¿no? Pero como queremos velocidad angular, esto lo obviamos, simplemente lo derivamos, entonces derivada del torque sería simplemente K por B doble. Presente de nuevo, o recién están diciendo presente. Ya, hasta ahí ya tendríamos, ¿no? Las dos ecuaciones. Ahora vamos a pasar el sistema, cómo lo relacionamos, ¿no? Ya, esta parte es más que todo criterio propio, ¿no? Y asumiendo algunas cosas. Este sería nuestro flujo de entrada, ¿no? Q0, que sería el flujo de salida de nuestro primer sistema. Acá estoy suponiendo que el fluido va a ser constante y además que va a tener una forma cilíndrica, ¿no? En la manera en que cae. Y de la ecuación del caudal sabemos que el caudal es igual al volumen, el volumen que fluye respecto al tiempo, ¿no? Este sería el caudal. Ahora, hay que considerar esta distancia, ¿no? La distancia que existe entre el disco y la salida del caudal, ¿no? Q0. A esta le estamos llamando Y o si no. Y sabemos además que el volumen también se puede expresar como el área transversal, ¿no? Sería esta área. El área de la boca de la pila, se podría decir, ¿no? De la llave. Ese área multiplicado por la altura, ¿no? Sería toda esta partecita. Ahora, lo que hacemos acá es simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazamos este volumen en el caudal, y lo que tendríamos sería el caudal en función del área. Hoy, 10 minutos. Ya creo que acabamos en 10 minutos. Lo reemplazamos, ¿no? Después de reemplazar, podemos observar aquí que esta fracción representaría velocidad, ¿no? Sería distancia sobre tiempo, que vendría a ser simplemente velocidad. Ya tendríamos el caudal expresado en área, digo en el área transversal, por la velocidad. La velocidad en este caso sería la velocidad del fluido, ¿no?
Ya acá esto lo veremos por mientras, esta había que hacer otro análisis. Ya, entonces, presente, sí, ya, continuaremos, ¿no? Ya supongo que este disco, el chorro de agua debe estar por acá, ¿no? O por acá más o menos. Lo que he considerado yo es analizar la velocidad como si fuera una velocidad tangencial al disco. Y para eso también debemos considerar el radio que existe, ¿no? Desde el eje hasta el disco en el punto en que cae el chorro de agua. Ya, bajo esas consideraciones, entonces planteamos la fuerza que ejerce el líquido, ¿no? Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Si expresamos masa en función a la densidad y al área del volumen, sería Sí, sí. densidad por área por la distancia del volumen, ¿no? Y la aceleración no es nada más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Sí, Por sí. lo tanto, teniendo estas consideraciones, podemos decir que el torque es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? En este caso, la distancia en la que se ejerce esa fuerza es el radio, ¿no? Planteamos esa ecuación, reemplazamos la fuerza y lo que tendríamos sería el torque, ¿no? Sí. Para el segundo sistema, hemos considerado que la entrada va a ser el torque, ¿no? Este torque iba a ser la entrada y la salida iba a ser la velocidad angular que tiene el disco. ¿Dónde estábamos? Mira acá, ¿qué era? Aquí me quedé, ¿no? Ya estábamos acá, no llevamos esto. Acá, lo despejábamos, ¿no? Lo reemplazábamos y derivamos la velocidad, bla, bla, bla. Ya, y de la ecuación que habíamos hallado, la relación que existe entre la velocidad y el caudal, derivamos esta ecuación, ¿no? Derivando esta ecuación, lo que tendríamos sería derivada de B respecto al tiempo, y esa es la que reemplazamos para ponerlo en función del caudal de salida del primer sistema. Esta A pasa a dividir, ¿no? Pasando a dividir y lo reemplazamos en esta ecuación, las A se anularían, las áreas transversal, y lo único que nos quedaría sería esta ecuación, ¿no? El torque generado por ese flujo de agua va a ser igual a la densidad del líquido por la altura y por el radio del disco, ¿no? El radio del disco y el cambio, la tasa de cambio del caudal que fluye hacia el disco. Y estos serían los parámetros, ¿no? Para meterlo más torque y que gire a mayor velocidad. Entonces habría que jugar con la distancia, con el radio del disco y con la densidad del líquido, ¿no? Pero como se establece que es agua, entonces simplemente sería un. Ya, hasta ahí ya tendríamos, ¿no? Las relaciones. Ya hemos relacionado el caudal que sale del primer sistema y la entrada del torque, bueno, la entrada del segundo sistema, que sería el torque, ¿no? Que genera el caudal. Ahora simplemente pasamos a reemplazarlas en las ecuaciones del sistema rotacional, ¿no? Este sería el sistema rotacional. Reemplazamos el torque por su equivalente, ¿no? Que habíamos calculado. Y esto de acá se mantiene. No, no. No, sí se mantiene, se mantiene. El cociente de amortiguamiento por B, por la velocidad angular, ¿no? Y el torque que ejerce el resorte. Y esto va a ser igual a la masa inercial por la derivada de la velocidad angular. Ahora, acá este torque no lo podemos expresar así, ¿no? Porque su equivalente vendría a ser K por la velocidad angular. Entonces, como nosotros, no, perdón, K por el desplazamiento angular sería. Ahora, para arreglar eso, lo que vamos a hacer es simplemente derivar, ¿no? Consideramos esta ecuación. Si deriváramos el torque respecto al tiempo, lo que tendríamos sería K por la velocidad angular, y eso es lo que consideramos. Por lo tanto, derivamos toda esta expresión respecto al tiempo, y lo que tendríamos sería esta expresión de acá, como derivada del torque que tiene el resorte, es igual a K por omega. Entonces, simplemente reemplazamos y después de eso aplicamos Laplace, ¿no? Aplicando Laplace, lo que tendríamos sería esto, despejando, reagrupando, y al final llegaríamos a esta función de transferencia, ¿no? Esta sería nuestra función de transferencia con un caudal de entrada, ¿no? Que sería la salida del primer sistema. Ahí no acaba todavía el problema. Lo que ahora hacemos es reemplazar la primera función de transferencia que habíamos hallado, ¿no? En este caso, Q0 está en función al caudal de entrada. Entonces, el caudal de entrada, como tenemos ya cero, entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar. Aquí está.
Ya sería nuestro caudal de entrada del sistema hidráulico, ¿no? Nuestra función de transferencia. Para el sistema rotacional tenemos esto de acá, que acabamos de hallar. Entonces reemplazamos el caudal de salida del primer sistema y lo que obtendríamos sería una función de transferencia que tiene como salida la velocidad angular y como entrada el caudal de entrada, ¿no? Valga la redundancia. Y por último, reemplazando esa ecuación, llegaríamos a esto, ¿no? Esta función de transferencia. Acá ya es un poco de análisis, ¿no? Habría que observar la simulación y ver cómo afecta la constante del resorte y la masa inercial, el coeficiente de amortiguamiento. Ah, no, esta es la resistencia fluídica, perdón. Pensé que era una K. Ya estoy ciego. Aquí está la constante del resorte. Y por último, los valores de la relación, ¿no? De la densidad, de la altura y el radio del disco. Y aquí es simular, ¿no? Y observar qué efectos tienen cuando le suben el radio al disco, o qué efectos tienen cuando en vez de agua hacen caer otro líquido. Aunque, ya, hacer pruebas más que todo, ¿no? Y eso sería, ahora, ¿cómo borro esto? Así. ¿Entendido, chicos? ¿O no has entendido? ¿Se entendió, Oxy? Ya, hagamos un problema más. Güey, le acabamos. Tenía un problema que, a ver, les voy a mostrar. Es igual sistema mixto. No, acá no hay rayaduras. Ah, ya, se ha entendido. Bien, chicos. A ver, esta era mi defensa del examen oral. Este era el sistema mixto, ¿no? Que se pedía, determinar el diagrama de bloques y la función de transferencia. En este caso, lo que yo he hecho es simplemente análisis, ¿no? Matemático y diagrama de bloques lo he obviado por algunas razones. Ya, acá lo que se plantea, aquí está el planteamiento de la solución, ¿no? Primero, para sistemas mixtos, lo que deben hacer es identificar qué tipo de sistemas están interactuando en el sistema mixto, ¿no? Mixto, perdón. En este caso, tenemos una parte eléctrica, ¿no? La parte eléctrica sería la bobina que tenemos acá. Eh, Básicamente sería una bobina y sabemos que el cable tiene resistencia, ¿no? Entonces sería un circuito RL. Y la otra parte sería esta parte, ¿no? Tenemos una masa, tenemos un amortiguador y tenemos un resorte. Entonces estaríamos identificando un sistema mecánico. Entonces, las dos partes que forman este sistema mixto serían un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Además de esto, evaluamos cómo se nos pide la función de transferencia, también evaluamos la entrada y salida. En este caso, como se trata de un telégrafo, la entrada que se recibe son pulsos, ¿no? Pulsos que hacen que esto se mueva, ¿no? Para que se pueda enviar señales. Entonces, para enviar pulsos, lo que se hace es aplicar una pequeña tensión. Se le aplica una pequeña tensión y plip, plip, envía información, haciendo que eh, esta masa se pueda mover, ¿no? Tanto en el eje, en esta distancia, ¿no? X2 y esta X1. Lo que va a hacer esta fuerza es desplazar, ¿no? Con este amortiguamiento. Va a inducir una corriente en la bobina y este es un bloque de hierro. Un bloque de hierro sería esta partita, ¿no? Y como sabemos que cuando tenemos un bloque de hierro dentro de una bobina, entonces se induce una corriente y esta corriente induce una fuerza electromotriz, ¿no? Que va a hacer que este bloquecito se mueva y este se desplace respecto a este punto de apoyo, ¿no? Entonces habría dos sistemas, un sistema mecánico y un sistema eléctrico relacionados por esta barrita, ¿no? Esta barrita de acá. Entonces, analizando eso, sería el desplazamiento X, sería nuestra salida, y la entrada sería el pulso, ¿no? Que se le da. Y aquí identificamos, ¿no? Acá hay una fuerza F de T que va a ser generada por esto de acá, ¿no?